Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Afuera Adentro. Soy Jorge Caraballo y estoy muy emocionado porque este es el comienzo del comienzo. Este es el principio de algo que llevo esperando mucho tiempo. Afuera Adentro es un podcast de conversaciones con personas creativas en Latinoamérica, personas que están empujando los límites de lo posible en su oficio. Y para mí, que necesito crear, que quiero crear, pero que al mismo tiempo tengo un montón de bloqueos y de inseguridades, conversar con personas creativas es súper sanador. Voy a conversar con personas que están creando desde las artes plásticas, desde el cine, la literatura, la música. Voy a conversar con científicas, matemáticas, con atletas. No importa, no importa desde dónde lo estén haciendo. A mí lo que me importa es entrar a ese lugar en el que empieza una vida creativa. Ese lugar en el que se decide todo el tiempo cómo vivir. Ese lugar que resiste la idea general de que el mundo es una imposición y que es algo dado, y que se atreve a imaginar formas distintas de habitar este lugar, de ser, de sentir. La primera conversación va a ser una conversación con Loli Molina. Loli es una cantante y guitarrista argentina que admiro muchísimo. La conocí hace 4 años cuando vino a Medellín a dar un concierto y desde ese momento quedé fascinado. Loli es una mujer que empezó muy joven en la industria de la música, tenía 20, 21 años y yo creo que sobre ella estaba la expectativa de convertirse, eso no me lo dijo, pero yo lo infiero, convertirse en la John Mayer latinoamericana. Es una mujer que escribe maravilloso, es una poeta que toca la guitarra como muy pocos y que además canta muy bien. Es como, tiene todo para ser una popstar. Pero después de varios años ahí, de un par de álbumes, se dio cuenta de que eso no era lo suyo, de que ella no podía ser en un lugar que ya la había formateado de entrada, en un lugar que ecualiza. Entonces se atrevió a salir de ahí y sus últimos álbumes han sido como independiente. Lo Azul sobre mí, que es su álbum más reciente, salió en 2019, es uno de los álbumes en español que yo más escucho. Así, o sea, lo adoro, está ahí en mi altar de música. Y en esta conversación hablamos sobre los momentos en los que se fue definiendo su vocación, en los que fue encontrando ese río que empuja a quienes crean, que somos todos. Y también hablamos sobre el gozo que trae eso, sobre la dicha del crear, pero al mismo tiempo sobre la necesidad del dejarse morir, del quitarse del medio para que el ciclo se complete y para que empiece lo nuevo. Hablamos sobre la devoción y yo creo que sobre esto gira todo el episodio. Hablamos sobre esa necesidad de rendirse para poder crear, de rendirse a lo misterioso y de rendirse sin saber en realidad qué es lo que viene y qué va a pasar, de crear no esperando desde el comienzo un resultado, sino del crear como una contemplación en la que uno no tiene ni idea, es una contemplación de lo desconocido. Y desde ahí, desde ese rendirse a lo incierto, empezar a darle forma a lo que va apareciendo. Hablamos sobre el yoga, hablamos sobre la relación entre la creatividad y la paz espiritual y la paz política. Hablamos sobre muchas cosas que tocan, como para mí, los nervios de la vida creativa. Espero que disfruten la conversación. Yo la disfruté un montón. Loli es maravillosa. Y que después de esto vayan y escuchen su música y entren a esa obra que está llena, llena, llena de riqueza. Loli, primero quiero darte las gracias porque este es el primer episodio de Afuera Adentro. Este es el primer episodio de un podcast que llevo cocinando, cultivando por años. Entonces es un honor para mí, porque te conozco desde hace rato y te escucho desde hace mucho, que seas la primera. Entonces, primero agradecerte. Y hace como 3 semanas, 15 días, estuve en uno de tus círculos creativos, más adelante hablamos de ellos, y empezaste de una forma muy bonita diciendo que para cualquier proceso es muy importante saber llegar, ¿cierto? Uno no va haciendo las cosas del día como si fueran tareas y uno fuera una máquina, como pasando de una a otra. Es importante como ese silencio y ese vacío inicial. Entonces te quería invitar a que cerremos un segundo los ojos, respiremos
Sintamos el cuerpo. Yo en este momento estoy emocionado, nervioso. Quiero que veas un lugar, que sientas un lugar en el que te sientas en casa. Y ahora quiero que describas, abra los ojos y describas, si pudieras convertirte tú en un lugar, ¿cómo sería? ¿Cuál es ese lugar en el que tu cuerpo está en este momento? Tu cuerpo es en este momento. Em, Sería una cascada, Mm. una cascada llena Ahí en de el, agua clara que baja del hielo de la montaña al bosque. mm, ahí en el sur de Argentina, ¿dónde Sí. estás? Qué bello. Qué bello, gracias. Y para seguirte copiando, porque eso es lo que hago, empezaste tu círculo creativo con un verso de Spinetta. Deberás crear si quieres ver tu tierra en paz. Y quiero preguntarte ese verso, ¿qué te dice? ¿Cómo te habla a ti? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, es como una frase a la que le fui encontrando como capas de sentido, como suele pasar con Spinetta, ¿no? Y con todos los autores y autoras que piensan en muchos niveles, ¿no? Y la verdad es que de pronto en- creo que entendí que a lo que se refiere es a que justamente eso, cuando las personas abrazamos nuestro poder creativo, o sea, cuando tomamos el poder que nos fue dado por la naturaleza, ¿no? Digo, por el mismo hecho de estar vivos y de existir, cuando nos hacemos cargo de eso y podemos expresarnos desde ese lugar, estamos mejor, todo está mejor, nos sentimos mejor. Eh, Ujú, no tenemos represión, no tenemos vergüenza, no tenemos miedo, ¿no? Como que somos, nos atrevemos a ser. Y ujú. entonces entiendo que un mundo lleno de gente que se atreve a ser y que se dedica a ser, es un mundo con más paz, con más tranquilidad, con más orden, con más armonía. No habría tantos conflictos, tanto odio, ¿no? Tanta bronca, tanta cosa reprimida. Él habla sobre, cuando tú nos propusiste este verso, yo de una lo conecté con el cuerpo, ¿cierto? Como dices tú, no es solamente tu tierra, como en realidad no lo está mencionando como algo político, sino es tu tierra, empieza desde aquí, ¿cierto? Empieza desde este lugar en el que sentimos y experimentamos y a través del que fluye la vida. Y dice tu tierra, para ver tu tierra en paz. Y quería preguntarte, ¿paz en oposición a qué? ¿Cierto? ¿Qué es la no paz en el cuerpo? ¿Cómo se vive la no paz o la guerra, Mm. el conflicto, cuando no estás creando? En tu caso en especial, ¿cierto? O sea, cuando no estás creando, cuando hay algún bloqueo, cuando hay algo que está interrumpiendo esos ciclos que te son dados, ¿qué ocurre? Creo que lo que me sucede es que me empiezo a sentir angustiada, deprimida, ¿no? Como que porque me alejo de mí, ¿no? Cuando me alejo de ese potencial o de esa posibilidad, me alejo de mí y de mi naturaleza, y eso me pone triste. No me doy cuenta que es por eso que me puse triste, es como una recolección que hago después, Mm, ¿no? Como que bueno, cuando me toma la claro. tristeza, me toma, pero después cuando reviso es como, pero hay algo acá que yo no estoy actuando, ¿no? Yo puedo elegir que esto sea diferente, al menos adentro, y no lo estoy haciendo. Entonces ahí no estoy creando. Ujú. Claro, claro, claro. La creación ya no es simplemente sentarse a escribir canciones o irse de gira. La creación es, como mencionabas en esa conversación que tuvimos, una decisión permanente, ¿cierto? Como un acto ordinario, completamente mundano, desde que uno se despierta hasta que se acuesta, en el que estás decidiendo cómo quieres vivir. Absolutamente. Me pareció bellísimo eso. Claro, y además, digamos, cuanto más estudio y aprendo sobre
tradiciones espirituales y místicas y esotéricas, en realidad todo se está pareciendo y se está juntando cada vez más con la física y con la ciencia moderna, o sea, todo es mente. O sea, es como que tu Ujú. vida en realidad es producto de tus pensamientos, ¿no? O sea, incluso tu química corporal, orgánica, también es producto de tus pensamientos, ¿no? O sea, hay muchos autores que desde muchos lados hablan de eso. Entonces, si vos estás en estado creativo y vos estás creando un estado diferente adentro, la vida va a ser diferente. O sea, no es solo Claro. qué voy a desayunar o cómo voy a hacer la cama o cómo no voy a hacer la cama o cómo me voy a vestir, sino es cómo o sea, qué impronta voy a tener adentro para encarar este día. Eso también es un acto creativo, porque tu día va a ser diferente. Claro, claro, claro. Por más rutinas que tengas, o sea, por más predecible, entre comillas, que pueda ser, en realidad siempre es nuevo, siempre es nuevo, siempre es ahora. Y es como esa sorpresa y ese Siempre. asombro el que te permite crear. Y creo que la no paz es, o sea, la no paz como del verso de Spinetta es perder eso, ¿cierto? Perder esa capacidad de vivir desde ahí. Absolutamente, porque incluso en situaciones en las que tenemos todo servido y un cuerpo sano y la posibilidad de, qué sé yo, tener nuestras necesidades básicas cubiertas y aún así adentro a veces estamos en estados terribles que te das cuenta, por ejemplo, cuando no tenés el cuerpo sano. Por ejemplo, ahora a mí me está pasando Ujú. que hace 2 semanas no me puedo mover. Hmm. ¿No? O sea, y decís, ah, claro, o sea, yo cuando me enojo por cualquier cosa, cuando tengo todo dado, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces es como, o sea, no importa lo que está pasando afuera, a eso voy. Importa lo que está pasando adentro, porque aún cuando afuera todo está Claro, bien, adentro podemos estar viviendo un infierno, ¿no? total, Entonces total, es total. Y adentro, es adentro. es adentro y es afuera. Y es afuera. Y por eso es que este podcast se llama Afuera Adentro. Y gracias por hablar de eso en el primer episodio, pero es eso. Es lo mismo. Es un círculo, es un circuito que no se interrumpe. O sea, Exacto. afuera puede estar todo perfecto, adentro podemos estar en el caos y en realidad esa perfección que está afuera no es perfecta, porque adentro hay caos, ¿cierto? Porque adentro hay dolor, porque adentro hay aridez. Entonces, lo mismo, y afuera puede estar todo vuelto una mierda, y si estás respirándolo, y si estás observándolo, y si estás agradeciendo, ¿cierto? No desde la psicología barata, sino como estoy vivo, estoy aquí, esa mierda, entre comillas, pues no lo es tanto, ¿cierto? Es simplemente un experimento, es un tránsito. Y una oportunidad para fortalecer el espíritu, como dice Jodorowsky, meditar no es meditar sentado en el ashram, en el medio de la montaña, sino meditar de verdad es meditar sentado arriba de un tigre vivo. Ahí, Total, total, ahí, ¿no? total. Exacto. Cuando eso está pasando. Entonces, bueno, nada, hay mucho trabajo que hacer, pero estamos aprendiendo. Es el trabajo. Estaba preparando esta entrevista, escuchando muchas entrevistas que te han hecho y me fui, yo dije, quiero conocer a la Loli, a la primera Loli, a la que empezó. Entonces me fue a una entrevista que te hicieron en 2008, un medio que se llama Río Negro, creo, argentino. Habías acabado de lanzar Los Senderos Amarillos y al final de la entrevista decías, eras una niña, pues niña, tenías 21 años, ya eras una mujer, pero estabas muy pequeña y decías, las canciones son algo que me pasa. De repente hay canciones. Y yo como, wow, qué lindo. Este Tao a los 21 años, Tao veinteañero, de repente hay canciones. Y quería que conversáramos sobre ese momento en el que descubriste, en el que, en el que descubriste que hay canciones, que las canciones quieren pasar a través de ti, en tu vida. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos en los que las canciones te pasaron? Yo creo que el primer impacto de eso lo tuve no mucho tiempo antes de esa entrevista, como a los 17 o 16, cuando me encontré como en la situación de estoy componiendo algo, ¿no? Como, bueno, o sea, acá hay una,
como está sucediendo esto, ¿no? Como un pulso muy genuino. Y me acuerdo como que durante mucho tiempo yo no me podía hacer cargo de eso. Y en algún Mm, sentido, creo que lo que me pasaba era que no podía entenderlo de esa forma o intelectualizarlo de esa forma, pero lo que me pasaba era que yo sentía que no eran mis canciones, eran unas canciones que venían, que estaban, que yo era simplemente ese ujú, vehículo por el cual esas canciones venían, que después es algo que entendí, como, ah, claro, todos somos canal de una misma fuente, no son mis canciones. ujú. Yo las vehiculizo, yo pongo este cuerpo, pero en algún sentido no, qué sé yo, son de todos. Y en ese momento Claro. era como, ¿qué es esto? ¿No? Por eso capaz dije algo como las canciones me pasan. Claro. Total, total. El canal. Claro, Ocurren. ocurren. Y esas primeras canciones entraron en los senderos amarillos o eso fue parte del proceso y después las dejaste ahí guardadas. O sea, esas primeras canciones, ¿qué relación tienen ahora con lo que podría llamarse tu obra, tu trabajo? Eh, algunas entraron, algunas no. Em, yo tengo como tengo como una visión y como una cosa un poco agridulce respecto de mi primer disco y de mi segundo disco también. Es como algo que me cuesta mirar, es una época de mi vida que me cuesta mirar, digamos, en relación a la música. Estuvo muy teñido de eh, todo este tema de trabajar con una multinacional, con una discográfica muy grande, de repente pasar a estar expuesta desde muy chica, de una manera muy como, nada, una cosa que para mí ahora lo miro y es una carnicería, ¿no? Como que, y Sí, yo muy agresivo. era muy chica y muy ingenua respecto de muchas cosas. Y también tenía muchas ilusiones y muchas como sí, como unos anhelos e idealizaciones que estaban mal puestos y aprendí de la Mm, peor manera. Entonces me cuesta mucho mirar mm, ese momento de mi obra con amor, porque está teñido de eso, pero es mm. un proceso que yo tengo que hacer, ¿no? Como, bueno, Claro, claro, porque en últimas, aunque el segundo disco no está en ninguna parte, o sea, hice mi trabajo de periodista y no lo encontré, no lo encontré en ningún lado. El primero sí está. Y el primero, Los Senderos Amarillos, sí hay unos hilos muy claros que conectan con lo que has hecho después, ¿cierto? Con lo que has hecho después de atravesar ese trabajo o esa meditación sobre el tigre que fue haber pasado por esa disquera. En últimas, era eso, ¿cierto? Fue prueba de fuego, me imagino lo doloroso que debió haber sido, lo frustrante, no sé, ya digamos que señalaste el dolor que hay ahí, pero en el trabajo, en las canciones sí está Loli, ¿cierto? Sí está esa exploración del tiempo, de la disolución, de hundirse, regresar a lo elemental que está en todo tu trabajo, ¿cierto? Es como dejar tanta abstracción y es como sea, que es lo que hablabas al comienzo, atreverse a hacer, ya está ahí. Y hace poco escribiste un post en Instagram porque has estado trabajando, has estado colaborando con mujeres, con otras mujeres, componiendo para otras mujeres, para Lila Downs, para Soledad. Y mencionabas que a los 8 años había sido un concierto de Soledad en el Rex, soñando con ser cantante. Entonces, sí, empezaron a pasarte canciones 15, 16 años, pero desde chica ya tenías esto. O sea, cuéntame sobre esa visualización, sobre esa aspiración, que ahora dices que estaba mal puesta, pero de... qué querías ser, qué estabas buscando, cómo te estaba llamando la música desde chiquita. Bueno, es enigmático porque no hay artistas en mi familia. O sea, hay personas con inclinaciones artísticas, pero que no dedicaron su vida digamos, establecerse en un oficio artístico, mucho menos Ujú, músicos. Y lo que sucedió es que mi mamá observó y prestó atención y se dio cuenta que a mí me pasaba algo con la música y me regalaron un pianito muy chiquito
y yo cantaba todo el día y aprendí a leer desde muy chiquita, entonces veía las letras de los cassettes y de los CDs y cantaba, ¿no? Y como que la música estaba conmigo todo el tiempo. Es extraño porque es como si yo hubiera venido como con ese lenguaje, ¿no? Como en mi programación, bueno, vos venís con esta tipografía, ¿no? Ajá. Bueno, música es uno. Y, y bueno, em, después empecé a estudiar guitarra, pasaron muchas cosas, pero es como que yo no sé si yo entendía como, o sea, que uno puede vivir o trabajar de cantar, o sea, como que no lo terminaba de entender. Cuando la vi a Sole, para mí fue muy fuerte, porque Sole cuando hizo ese teatro era muy chiquita. Yo creo que Sole tenía 15, o sea, Wow, no es que yo estaba viendo a una señora, ¿no? De 40, como casi claro. tengo yo ahora. O sea, Una señora, la entonces señora fue muy Molina. fuerte. Y de alguna manera Sole es una referente de las mujeres arriba del escenario, ¿no? Muy fuerte y capaz que no se habla tanto de eso, pero Sole era una chica arriba de un escenario al frente de una banda toda de tipos, Mm, haciendo algo único, ¿no? Entonces, yo creo que alguna semilla plantó ahí. Si bien cuando yo salí con mis canciones ya había más referencias claro. contemporáneas, capaz, ¿no? Claro, Pero pero sí, o sea. llegaste a ese punto de salir con tus canciones porque tal vez en esos momentos, por el oído de tu mamá, por esa experiencia, pues reafirmaba que podías hacerlo, era posible, no era como una quimera y no era una imposibilidad, no era simplemente algo pasajero, era una posibilidad. Sí, igual está bueno, o sea, decirlo porque esto es verdad. Cuando yo estaba terminando la escuela secundaria, yo tenía como tres caminos, la clásica, ¿qué voy a hacer ahora que termino el colegio? Y para mí estaban al mismo nivel estudiar letras y ser escritora Ujú. o poeta, gastronomía y dedicarme a cocinar, o la música. O sea, como una profundización, ¿no? Entonces, de alguna manera, y esto es algo que me sigue pasando, este es hoy mi oficio, es al que más tiempo le dediqué. Yo no sueño con estar arriba de un escenario. A Mm. mí no me erotiza estar arriba de un escenario, no me genera, o sea, a mí me gusta la música, ¿me explico? O sea, Ujú. la música es un idioma que yo manejo, que yo hablo, disfruto de hacerlo cuando las condiciones son las que me interesan, pero es algo que ya no sé, yo escucho a artistas que dicen, yo me voy a morir arriba de un escenario. Ojalá que no, ojalá que yo me muera haciendo otra cosa, ¿entendés? Porque medio que Haciendo ya, unas pastas. ¿no? Así que bueno, eso es interesante, porque capaz que mucha gente piensa que yo solo pienso en eso, y como es una parte de mi vida, ¿no? Está ahí. El, Estaba escuchando una entrevista tuya, una conversación que tuviste con un par de amigos en México, el David Aguilar y no me acuerdo el nombre del otro, creo que Ulises, bueno, no me Ulises. acuerdo. Ulises, sí. Y recordabas un momento de tu vida, tenías 11 años y pasó algo en tu casa. Tu mamá se fue, Mm. dejó el cuarto vacío, se fue de la casa y en ese limbo, mientras ella estaba afuera y mientras no entendías o asimilabas lo que estaba ocurriendo, te fuiste para el cuarto de ella con tu guitarra, te sentaste en la cama y te pusiste a cantar. Y cuando lo contabas, se sentía la gravidez, sí, como lo importante que es ese recuerdo, lo definitivo que fue ese momento en ti. Cuéntanos un poquito sobre por qué o qué dice ese recuerdo sobre tu relación con la música, que es esto que estás conversando, que estás mencionando ahora. Creo que ese momento, lo que pasó fue que yo estaba muy triste y el cuarto estaba vacío, entonces tenía una acústica muy particular, como todos los cuartos vacíos, ¿no? O Y sea, se tenía fue la del guitarra, todo, o sea, quedó el cuarto desnudo. un colchón.
Pucha. Mm, Y me senté en la cama y me puse a tocar. No sabía muchas canciones en ese momento y me puse a tocar Let It Be. ujú, mm. Justo Eh, esa. exacto, ¿no? Una canción que habla sobre la Madre Divina, ¿no? Bueno, Ujú, y como que recuerdo en ese momento haber sentido como un consuelo espiritual. O sea, como algo, acá hay algo más grande, muy amoroso, que me abraza y que nunca me va a soltar la mano, ¿no? Como todo está bien. Y para mí la música es eso. O sea, la música hace eso. Digo, es uno de los regalos de Dios, es una de las manifestaciones de Dios. ujú, Entonces, creo que lo que yo percibí en ese momento fue eso. Y por eso yo siempre tuve como un approach muy solemne hacia la música. O sea, después yo me puse a estudiar guitarra clásica y yo quería tocar las suites para laúd de Bach, un compositor mm. absolutamente como devocional. Él escribía para Claro. Dios, el organista de la iglesia. Yo quería tocar eso en iglesias del siglo VI. Quería ir a estudiar a Alemania. O sea, digo, yo vengo de ahí. Por eso después Claro. mi choque me sigue pasando, mi choque con Instagram, con la cultura, con el algoritmo, con las empresas, es porque para mí la música es eso, es devoción. Hacer música es bhakti, o sea, no sé Total. cómo decirlo. Es rendirse. Sí, 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 es Exacto. una inclinación. Y creo que ese evento es un evento semilla en Mm. mi entendimiento de estas cosas. Entonces hagamos un fast forward porque en esa misma conversación, que fue un año después de haber lanzado tu tercer álbum, Ruby, que salió en 2015, en esa misma conversación decías que hace unos pocos meses te habías peleado con la guitarra, que odiabas cantar, que no querías saber nada de la música. Y me llamó mucho la atención porque por un lado está esto, ¿cierto? Está esto que mencionas sobre la música como una necesidad, como una forma de rendirse, de entregarse, de poner el ego, de poner las identidades y ser, ¿cierto? Ser en ese lenguaje, ser en ese sonido. Mm. Pero también hay pelea, ¿cierto? También hay conflicto. Lo que parece un llamado muy claro, lo que parece una medicina como regalada a ti, ¿cierto? Como a pocos, también ha sido una fuente sí, de pelea, a veces de sufrimiento. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado para pelearte con la música y cómo has hecho para reconciliarte? Cuéntame un poquito sobre esos ciclos, sobre sí, esos vaivenes en tu relación y sí, tu relación con ella. Mira, lo que creo que estaba pasando en ese momento, justo yo acababa de cumplir 30 y estaba en un momento donde realmente tenía, como siempre a los 30 suele suceder como una crisis de identidad y de identificación y me sentía muy atrapada adentro de la identidad de Loli Molina. Es esa chica que toca la guitarra y que es así, así, asá, o que es Ujú. percibida así, así, asá. Me sentía como encerrada en una cárcel. En definitiva, las identificaciones lo son. O sea, cuando yo digo yo soy buena o yo soy, no sé, yo soy peluquera, estoy diciendo que no soy ninguna de todas las otras opciones, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que en ese momento necesitaba mucho poder romper esa caja, ese título, y entender qué quería hacer o preguntarme si yo quería hacer o hacer otra cosa y cómo. Y lo que a mí me pasa con la música es que a lo largo de toda mi vida, la música fue mi amiga, mi mamá, mi niñera, mi médica, mi compañera, mi oficio, mi trabajo, la que me da sustento, la que me dio casi todos mis amigos y todas mis relaciones, ¿no? Uy, Y es muy pobrecita, toda fuerte eso. pesada la música. Me la Claro, imagino o sea, como cargando el mundo. exacto. Y a mí, por ejemplo, cuando vienen
alumnos a mis talleres y vienen muy angustiados y me dicen, yo quiero vivir de la música, ¿cómo puedo hacer? Y lo que yo digo es, ¿vos estás seguro? Porque mirá que no es joda, ¿no? O sea, imagínate que vos tenés un amigo al que amás, pero le pedís todo. Págame las Mm. cuentas, realizame, curame, inspirame, ayúdame a ser alguien en el mundo. Amame, o sea, dame placer. Exacto. Esa persona se va corriendo. Esa relación no Obvio. funciona. Entonces, con el tiempo, creo que lo que estoy haciendo, o sea, por ciclos, ¿no? Busco como mi distancia saludable y busco que el vínculo sea liviano. Por ejemplo, tengo muchos espacios de mi vida donde no toco por dinero, Ujú. porque yo de repente solo toco en vivo por dinero, que no está mal, pero tiene que existir para mí un espacio donde yo pueda tocar sin dinero de por medio, Claro. solo para que sea diferente, ni siquiera metiéndome en por qué conceptualmente, pero la música está muy atravesada por un montón de temas y la tengo que cuidar porque si no, la odio. Por momentos la odio. Pucha. O Y me odio, no odio la música, me odio a mí en relación a la música. claro, ¿Entendés? claro. Claro, porque estás abusando. Es como te sientes poniéndole a un arbolito frágil y bello que te quiere dar, le estás poniendo todas las piedras encima. O sea, no lo estás dejando respirar, no lo estás dejando crecer, no lo estás dejando sorprenderte. Sí, y no lo estoy dejando respirar eso, ¿viste? Entonces, bueno, es una relación, eso, es mi relación más intensa, pero no me gusta quedarme en la caja de que es lo único que soy o puedo hacer Ujú. o lo único que puedo explorar, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay el, me parece muy bonito que estés mencionando que esto ocurrió justo después de Rubí y después de Rubí, 4 o 5 años después, vino Lo Azul sobre mí, que es donde quiero como que eh, nademos un rato, porque Lo Azul sobre mí es eso. O sea, como que Lo Azul sobre mí está súper, súper vivo esa necesidad de morir. Y no es la muerte, no es la muerte de la muerte católica, ¿cierto? En la que el alma del individuo es el mismo y simplemente está en otro espacio. No, es la muerte, es el dejar, entregarse a la tierra muy devocional y dejar que ella disponga de uno, dejar que lo transforme a uno como se le dé la gana. Y en Lo Azul sobre mí es eso. Lo Azul sobre mí es un disco lleno de paisajes literalmente, ¿cierto? Hay volcanes, hay agua, está el viento, está la lluvia, está la roca en la noche, o sea, es un disco lleno de paisajes que para mí personalmente me, me dan mucha paz porque ha sido un disco en el que he podido morir y que me acompañaba a morir. Y mira, y te lo digo pues, o sea, con toda la amistad, pero poquitos, yo descargo muy poquitos álbumes de Spotify en mi celular y siempre, aunque estoy mirando cuáles son los que hay, Lo Azul sobre mí ha estado descargado desde 2019 y es el disco que yo, que yo escucho y los descargo porque cuando iba a hacer ceremonias de psicodélicos, que han sido unas medicinas que para mí han sido también como vehículos para morir, ¿cierto? En las noches, después de que ya todo el mundo se durmió, que yo no me puedo dormir porque, pues no sé, los honguitos me quieren y me quieren despierto. Tengo un par de discos para escuchar y Lo Azul sobre mí siempre lo escucho, siempre lo escucho. Escucho de pronto, no sé, el Sgt. Peppers, escucho Ghostin de Nick Cave, que salió también en 2019, que es una belleza. Pero ahí está, y es un disco sobre la muerte como un acto creativo, ¿cierto? Es el Uroboros. Y fue muy bonito y me sorprendió y me erizó la piel así, esas erizadas que uno siente como hasta la coronilla, porque yo estaba preparando la conversación que estamos teniendo ahora y yo decía, Lo Azul sobre mí es como el Uroboros, ¿cierto? Es ese tema de
para poder renacer hay que dejarse morir. Y descubrí en tu Bandcamp o en Genius que hay una canción secreta al final del disco que es Uroboros. Cuéntame cómo transformaste todo esto que estabas viviendo en ese momento, toda esa rabia, toda esa frustración contigo misma por lo que estabas haciendo o por la relación que estabas teniendo con la música. ¿Cómo transformaste eso, transformaste eso en esta belleza que es Lo Azul sobre mí? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió este álbum? Gracias, qué lindo todo lo que me decís. La verdad es que ahora contesto la pregunta, pero me honra un montón saber que esa música te acompaña y te acompañó en esos momentos. Em, Cuando yo empecé a escribir ese disco, estaba muy mal, profundamente deprimida, ¿no? O sea, pasando por una noche oscura del alma, así como con muy poco recurso energético y emocional e intelectual para entender qué seguía, ¿no? Muy, muy triste, muy mal. Y es interesante porque yo durante mucho tiempo mm, estaba como identificada con la idea de que este era un disco sobre la muerte, que lo es, las distintas formas de morir, digamos. Pero Ujú. bueno, claro, no hay, no, o sea, la muerte está como intrínsecamente ligada a la vida. O sea, no hay muerte si no hay vida, ¿no? O sea, no. Es lo mismo, claro. Entonces, de repente me di cuenta que este es un disco que, así como refiere a la muerte, también es un disco que refiere absolutamente a la vida, porque el volcán, el Total. agua, ¿no? El espacio entre las cosas, o sea, todas las cosas que son mencionadas ahí en ese disco, el amor, el, el amor, ese amor grande, ¿no? El amar hasta que caiga lo azul sobre mí, o sea, como, ok, yo voy a estar acá Claro. parada, vibrando esto hasta que la vida diga basta, ¿no? Total. Entonces, es loco porque es como que es un disco que siento que es como si lo hubiera escrito en el futuro. Lo mandé Mm, desde el futuro y escribí como creyendo que entendía lo que estaba escribiendo, pero todas esas canciones de repente con el tiempo van tomando como otro significado. Es muy fuerte. Yo creo que eso es un disco que sale de un lugar tan verdadero y hondo, ¿no? Es como el barro ese del que va a salir el loto, ¿viste? O sea, como que yo me mm, permití realmente ir en una época en la que lo que estaba sonando, no sé, era mucho como el electropop con sintetizadores y canciones claro. felices, ¿no? Y yo haciendo un disco de guitarra española y cuerdas, Mm, absolutamente anacrónico. Em, claro. claro, ¿viste? O Porque lo sea, estabas como, escribiendo en otro quién, tiempo. Lo estabas haciendo en otro quién va a tiempo. escuchar esto? Pero bueno, eso, es un disco que viene de ahí. Es especial, ¿no? O sea, hay algo, tiene algo como místico o como mínimo muy verdadero. Mucho, mucho. Yo lo siento, pues lo siento, yo desde que lo escuché, o sea, fue como medicina. Yo te conocí un poquito antes en Medellín cuando viniste a tocar, que Feli te abrió el concierto y yo no había escuchado nada, nada de Loli Molina. Y me dijo, hay una artista argentina que me cae súper bien, va a tocar aquí en Medellín y me invitó a abrir el concierto. Y yo, pues vamos, escuchemos. Y pucha, no me acuerdo de nada de ese concierto, de lo viajando que estaba, ¿cierto? O sea, de lo presente que estaba. No me acuerdo. Me acuerdo mucho de un bosque lleno de pájaros blancos y yoga, que fue como el éxtasis, ¿cierto? Yo como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y después del éxtasis, después de esa belleza de concierto, pues salimos contigo y fue chistoso porque estábamos en el centro de Medellín, te habían puesto a dormir en un hotel horrible. Sí, Y- que era como un hotel medio, como medio porno, ¿no? Una sí, cosa rarísima. había silla del Sí, amor en tu habitación. Y
nada, y no había comida y fuimos a comer allá kebabs al lado del ruido, pero fue bello porque fue como pasar de ese viaje a la vida, ¿cierto? A lo mundano, al lodo otra vez. Pero bueno, conocí lo azul, después de ese concierto conocí lo azul sobre mí y, como te digo, ha sido medicina, ha sido un álbum súper sanador, súper sanador. Y ahorita que mencionabas lo de quería hacer o letras o gastronomía o música, pues yo creo que estás haciendo, al menos, estás haciendo la primera, o sea, la poesía de ese álbum es hermoso, hay una escritura súper consciente, misteriosa, que se lee de mil formas, ¿cierto? Como decías, es un prisma y bueno, y además la música es bellísima. Entonces, nada, para quienes Qué no han lindo. escuchado El Azul sobre mí, se los recomiendo mucho. Dame un momento en el aire, dame un momento de viento sereno, dame la lluvia de enero para limpiar este cielo. Dame un momento y afuera, dame la llave que encierra mi pena. Dame una tarde cualquiera, baja será la marea y al fin la distancia es solo agua entre los dos. Puedo nadar, puedo intentar encontrar un momento en el aire, respirar un momento de viento sereno, bajo la lluvia de enero, limpio será nuestro cielo. Hablemos un momentico sobre la devoción otra vez. Quiero volver a la devoción, porque Lo Azul sobre mí para mí es un libro lleno de oraciones, ¿cierto? Un momento en el aire, que es Mm. mi canción favorita, con Lo Azul sobre mí, eh, es una oración, ¿cierto? Dame un momento del aire, dame un momento en el aire. Eh, Háblame de eso, ¿cierto? Sobre cómo ahora, que cuatro, no sé, tú escribiste ese álbum hace 6 años, más o menos, me imagino, ya después se grabó, ya después se publicó, pero ahora, cuando uno entra y mira tus redes y te escucha, pues sé que estás haciendo yoga, atrás de ti hay una hermosa imagen de, esa es Shakti, Shakti, Shiva. Shiva, está Shiva, Shiva. eh, practicas yoga, el domingo, hace 2 días, estuviste cantando mantras. Cuéntame sobre eso, ¿cierto? Sobre la devoción ahora. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo estás? ¿De qué formas te estás rindiendo? ¿Ante qué te estás inclinando? ¿Qué hay en tu altar? Mm, hermosa pregunta. La verdad es que la semilla del yoga me fue implantada como a los 19 Mm, por mi primer maestro, que fue increíble. Y digamos que hasta los 32 practiqué, pero con intermitencia, como sin realmente poder conectar con como eh, la verdadera profundidad que es como ujú. insondable, o sea, es como, no sé, pero como que, bueno, era más bien como la práctica de asana y hace unos años algo me pasó y me volví a conectar ahí y bueno, y ahora estoy como muy intensamente ahí, ¿no? O sea, estudiando sánscrito, ¿no? ¿En ¿No? O sea, serio? tipo, ¿Estás estudiando sánscrito? claro, ¡Wow! es sí. Y bueno, para poder cantar bien los mantras, o sea, para hacerlo correctamente, porque el sánscrito es como un, sí, que, digamos, los fonemas Ujú.
contienen la esencia de aquello que Qué nombran. nombra, qué Entonces tenés belleza. que decirlo bien, Claro, son como 50 y claro. pico de caracteres, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos como 28. Sí, o sea, es una locura, o sea, es un idioma que supuestamente los rishis, o sea, los viejos sabios, escucharon de la naturaleza. Ah, qué maravilla. O sea, claro. Y la verdad es que todo este aspecto devocional es algo que, no sé, viene muy de la mano con vivir en la naturaleza. O sea, vivo en un lugar donde miro por la ventana y hay una montaña que es como un templo. Ah, Y obviamente Dios es la naturaleza. Entonces, al estar como tan metida dentro de la naturaleza, me siento cada vez más cerca de lo divino y empiezo a entender mi cuerpo, mi intelecto, mi voz, mis dones, como algo que tengo para ofrecer, ujú, como una ofrenda a esa divinidad. Em, no tanto como algo que puedo usar para ver qué puedo obtener, mm, ¿no? Como que las enseñanzas y el estudio de las tradiciones espirituales me están llevando como a ese lugar, ¿no? Es como, es un despertar así muy intenso, mm, ¿no? Porque toda la vida, qué sé yo, no nos enseñan estas cosas de este claro, lado del mundo. O sea, es una sociedad muy materialista, muy del que quiero recibir, ¿no? claro. Y bueno, y como que estoy ahí aprendiendo. En mi altar está Ganesha, Ujú. está Lakshmi. Hay una llama de fieltro con alforjitas con quinoa y con maíz que me Ay, regalaron qué como bello. el símbolo de la La prosperidad y la abundancia. abundancia que nunca falta en el alimento. Mm. Hay unos caracoles del mar que para mí representan a Yemanjá. Está el arcángel Jofiel, está el arcángel Miguel, San Mm. Jorge, tengo de todo. Hay una foto de mi abuela tocando la guitarra, yo le estoy enseñando cómo tocar Wow. la guitarra. Hay cristales, hay un dinosaurio, Tú le hay un estás enseñando tigre. a tu abuela a tocar la guitarra. Sí, Qué sí. lindo, o sea, volviendo a esto de componemos en retrospectiva, ¿cierto? Componemos en el futuro. Qué bella esa imagen de Loli enseñándole Sí, a tu abuela, que es lo que le estás enseñando ahora a quien sea que vas a hacer, no importa en qué forma. Ese darse como una Qué forma lindo. de continuarse, ¿cierto? De Sí, ser, siempre. sí. Hace poquito leí un poema de Rilke en los sonetos de Orfeo, no sé si lo has leído, que pues, No, son poemas a esto, a la música, al canto entendido amplio, ¿cierto? No a lo que tú haces solamente, sino al darse, ¿cierto? Al expresarse, al atreverse a hacer, como mencionabas al comienzo. Y hablaba del viento como, no sé, un ventarrón como un hijo tuyo, porque alguna vez lo expiraste, alguna vez exhalaste y esa exhalación se convirtió en un huracán, por ejemplo. Y es, sí, sí, claro. o sea, todo el tiempo nos estamos dando y transformando. Y esa imagen de tú enseñándole guitarra a tu abuela es como, ahí Mm. está, eso es. Ay, sí, es tan hermoso. Y bueno, está ahí porque es un recordatorio, ¿no? También de dónde vengo. Y Claro. bueno, hay de todo. Y acá está gigante Shiva, que Ujú, bueno, Shiva, oh, lo considero mi guardián. Shiva también es el primer yogi, ¿no? Adi Yogi. mm, Entonces, para todos los yogis es como el gran maestro, es el claro. que trajo eso, ¿no? El mundo. Entonces, bueno, nada, qué sé yo, estoy ahí, yo me despierto y canto mantras todas las mañanas, estoy ahí con mis cuencos y qué sé yo, como tratando de conectar como eso, con esas energías, con esos símbolos, con ese amor, con ese espacio, con la posibilidad, ¿no? Cuando pienso en Ganesha, que se lo conoce como el removedor de los obstáculos. Ujú, Bueno, vamos a cantarle porque esto tiene que ser posible, ¿no? claro. Vamos a remover. Para que ¿No? fluya, Como, para que circule. claro. Entonces eso, es como una manera
conectar con eso y bueno, digamos que el panteón hindú tiene como esta cosa bellísima desde lo estético, desde lo simbólico, ¿no? Es muy rico, o sea, vos ves Sí, eso, claro. un ser con cabeza de elefante lleno de joyas y frutas y todo dorado, y decís, bueno, a ver, quiero Eso, saber, no sé, total. como... Total, son un montón de encarnaciones eh, de la conciencia, lo que dices, un montón de posibilidades, porque estamos, para mí, cuando yo no estoy creando, y mi creación también ha estado afectada un montón por rabias, por inseguridades, por miedos, por tristezas, pero digamos que, aunque no siempre estoy escribiendo, que es mi forma de darme, ¿cierto? O no siempre estoy conversando también y escuchando, que es mi forma de darme, cuando ni siquiera estoy en el modo de poderme dar esos espacios. Yo también en las mañanas me despierto, me siento, hago, respiro, medito o me muevo, me entrego, prendo una vela, prendo, pues hago saumerios, me presento antes de las direcciones. Cuando no estoy haciendo eso porque, no sé, tengo que entregar un trabajo y todos los días son, me despierto, le doy el desayuno a Viva, después la llevo a la guardería, después llego, me conecto, respondo correo. Cuando la vida se vuelve eso, ¿cierto? Como una serie de acciones que tengo que estar dando para poder llegar a algo, para poder como entregar un resultado, empiezo a sentir esa aridez y empiezo a sentir esa como parálisis, como pesadez, densidad y mucha tristeza. Y contaba mm. todo esto porque ya no sé por qué. No sé por qué te estaba contando eso, pero Porque, porque está bueno. porque sí, porque sí, porque No, creo que venía a cuento de esto de que cuando uno no hace eso, cuando uno no conecta, cuando no prendes la interfase que ujú, te conecta con todo ese mundo, que la vida se pone pesada, sí, gris, sí, enroscada, sí, ¿no? Como que solamente te quedás con la cosa, sí, como con los intersticios de la 3D, que bueno. exacto, exacto, Que es eso, es la 3D exacto, nada más, no sé, no, sabemos que hay más, pero cuando no exacto. conectamos con ese más, Es eso, es eso, es eso, es las nos ahoga. encarnaciones de la conciencia. De ahí empecé todo este meandro. Es Claro. porque se vuelve completamente plano, colapsado. O sea, uno siente como que está simplemente ahí, en un planito, en una frecuencia mínima, y que se está perdiendo todo esto otro, todas estas muchas formas, todo eso que acabas de mencionar de lo que está en tu altar, ¿cierto? Todas estas posibilidades. Y qué bella una vida en la que uno puede entregarse a esas posibilidades y en las que uno puede encarnarlas y uno puede vivirlas y respirarlas y serlas, ¿cierto? En este plano y en esta conciencia. Y me llama mucho la atención qué está ocurriendo ahora en tu vida creativa. Yo sé que tú no eres solo cantante, ya lo has dicho mil veces. Ahí está Loli como artista visual, que me parece hermoso. La otra Loli Molina en Instagram, que tiene unos paisajes maravillosos, unos collages que me encantan. Quiero uno, Loli, después cuadramos detalles. Pero eh, ahora, en todo esto, en toda esa exploración de esa conciencia profunda, ¿estás escribiendo algo? ¿Estás preparando algo? ¿En qué estás? Estoy hace un tiempo largo, como unos 2 años, trabajando en el que va a ser mi próximo disco de canciones, de las cuales yo seteé en mi cabeza que deberían ser 11 y tengo 8. Por ahí van a ser 9 u 8 o 10, no importa. Pero Claro, bueno, ese es como un gran proyecto que empezó como en general los últimos años me gusta trabajar, o sea, como que empiezo con un marco conceptual muy grande y voy yendo para adentro. Digamos, ahora no estoy escribiendo sobre eso, pero está abierto. O sea, como que hay un folder en ujú, mi cerebro que igual siempre, ¿no? Como que piensa en claro, eso. Eh, claro. en el medio, estoy por grabar, bueno, ya empezamos a grabar un disco de un proyecto que tengo con un amigo, que es un proyecto, digamos, de versiones de música folclórica de Argentina, Con Pedro, con Pedro Rossi. Pedro.
que me encanta. Ay, están bellísimas. Las tengo aquí pegadas todas. Las que grabaron en las cajas. Ah, Gracias. maravillosas. Está bueno eso. Y ahí en ese proyecto, además de, digamos, canciones muy emblemáticas, hay algunas canciones mías que están como ahora pasadas por ese filtro, que está bueno, es como volver a revisitar algunas composiciones. Y también estoy como trabajando en la idea de escribir un disco que tenga mucho más que ver con lo devocional, con lo curativo, con los Mm. contextos de ceremonia o ritual, ¿no? Como otra cosa. Así que bueno, hay bastantes cosas. Qué lindo, qué lindo. Esperándolo. Qué bonito. Todo esto es un viaje, ¿cierto? Todas estas formas que puede tener uno es viajar, ¿cierto? El cuerpo es ese vehículo. Además del cuerpo, tú tienes la guitarra, tienes la voz, son vehículos que te llevan a lo que llamas la viajación, que me encanta el concepto. Y quería preguntarte, además de la guitarra, de la voz, del yoga, la respiración, de esas imágenes, ¿cómo viajas? ¿Qué vehículos tienes para viajar? Bueno, la mesa con todo lo que me da, desde sus plantas y su sabiduría y sus paisajes y su agua y, ¿no? Y como su fuerza. Esa es como una gran Mm, fuente de viajación para mí, ¿no? Como ujú. lo que me pasa es que sencillamente me pongo al sol con los pies descalzos sobre la tierra y empieza la viajación, o sea, porque ya, ¿no? Como que uno va afinando el registro y claro, estás en una reviajación, estás recibiendo, ¿no? Claro. Como, no es cualquier cosa. Entonces, bueno, todo eso eh, me da mucha visión. Y también eso, cantar con amigos, con amigas, cantar canciones y eso, y rezos que tengan que ver con curarse, con estar mejor, con elevar el pensamiento, la vibración. Eso últimamente me da mucha viajación también, ¿no? Y es lindo para mí poder estar en la música desde ese lugar, que es diferente, como sin Claro. aplausos, sin Mm, luces en la cara, mm, solo estamos compartiendo, ¿no? Eh, Alta mm. viajación, eso, sí. Ahí, te quiero preguntar por tu kriptonita a la vida creativa, qué es lo que amenaza la vida creativa. En mi caso, tiene que ver con los aplausos, ¿cierto? Como mencionaba ahorita, hay como un niño todavía en mí, un niño que fue y que todavía es, que necesita que lo vean, que necesita sobresalir, que necesita competir no para jugar, sino competir para que digan, este es importante, este sabe, este es inteligente. Y cuando recibe ese elogio, siento que valgo, ¿cierto? Y si no lo recibo, pues no valgo. Y como no valgo, pues no creo, Sí. ¿cierto? Y me escondo y me quedo quieto. Esa es mi kriptonita, ¿cierto? Esa búsqueda de aprobación y de validación. Y él ha estado trabajando, ¿cierto? Ese permitirme mostrarme, no como una persona que sabe mucho o que escribe bien, sino como quien soy, con lo que sea que soy en ese momento, con lo imperfecto que sea en ese momento. Y ahí, como ir sanando desde ahí, y ir dando desde ahí, ¿cierto? Para ti, ¿qué interrumpe la creatividad? ¿Cuál es esa kriptonita? ¿Qué es lo que hace que de repente, ¡pah! Desierto. Y no el desierto hermoso, sino el desierto en el que uno no está, en el que uno está perdido. Sí. Yo creo que es que todavía como que no puedo disolver en mí una cosa muy autoexigente y Ujú, que de alguna manera como que no me termino de soltar, ¿no? Como que yo me doy cuenta que hay algo en mí que a veces todavía como que busca como la
corrección, ¿no? Como, bueno, esto es Mm, correcto, ¿no? O sea, yo cuando veo, no sé, esos artistas que, no sé, importa nada, o gente a la que no le importa nada, tipo, mira ese, salió a la calle, tipo, con un saco de animal print y un pantalón fluo, y tiene el pelo así, como que yo no me claro. animo a eso, porque hay un, Como Nati Peluso en Instagram, que es como, wow, es como salvaje, es como esa fuerza de lo que sea, cambiando una metamorfosis permanente. claro, sí, como una cosa muy libre, ¿no? Como que yo creo que hay ahí como una, sí, como una cosa un poco careta, como diríamos acá en Argentina, que no Ujú, termino de disolver, ¿no? Que bueno, que se va ujú. disolviendo con el tiempo, qué sé yo, como de repente no usar más maquillaje, que no es gran cosa, pero para muchas personas o muchas mujeres que toda la vida, bueno, si me voy a mostrar en público tengo que estar maquillada, como que no quiero, ¿no? Y tampoco Ujú. ir soltando todas esas cosas. Ganesha, Ganesha, que Sí, nos ayude. disolveme todo, sacame todos los obstáculos, dale, vamos. Tenemos 5 minutos. Quiero leer te hicieron la entrevista antes del concierto que hiciste de Artaud de Spinetta, que me parece hermoso. Hiciste los arreglos, dirigiste los arreglos con Hernán Jacinto. Y antes del concierto te hicieron una entrevista y decías, la influencia de Spinetta es cada vez más profunda, más visible a medida que voy creciendo y su obra me impregna. Creo que es una obra que no vamos a comprender nunca, esa es la belleza de las obras maestras, y está presente en mi manera de componer y en mi manera de entender mi responsabilidad y mi rol como parte de una cultura. ¿Qué significa ser compositora? ¿Qué significa poner música en el mundo? ¿Para qué? Mm. Y quería preguntarte eso, ¿qué significa ser compositora? ¿Qué significa Ah, poner música en el mundo? y bueno, ¿Cómo lo entiendes ahora? claro, es algo que como que de lo que me voy, ¿no? Como que va mutando ese sentido adentro mío. Hay como varias cosas que se desprenden de eso que dije. Una es que como argentina y como cantautora hay como un linaje, ¿no? O sea, y es como, bueno, Ujú, venimos de ahí, ¿no? Como que hay una cosa que claro, de alguna manera hay que mantener, no hay que, pero yo siento como una quiero, cosa, ¿no? Como, bueno, claro. hay que honrar ese linaje, o sea, tenemos unos maestros Ujú, increíbles, hay que estar a la altura, boludeces no, ¿no? Como que esa es una. Y ujú, después, ujú. digamos que eso, me voy dando cuenta, o me fui dando cuenta a lo largo de los últimos 15 años, que bueno, justamente eso, mis canciones en realidad son algo que tengo para ofrecer, que no, que lo que pase con eso no es un indicativo de mi valor como persona ni como Exacto. artista, simplemente es mi aporte al mundo y eso, cuanto yo más genuina y más verdadera sea en mi aporte al mundo, estoy dando algo bueno, estoy dando algo lindo, estoy dando algo útil, digamos. O sea, si pienso en, no sé, la gente que se muere de hambre, ¿para qué sirve que haya canciones lindas? Sí, para eso no sirve, digamos. Pero Ujú, de ujú. alguna manera poder contribuir con cierta belleza u honestidad, o incluso eso, como respondiendo al poder creativo, diciendo, che, se puede, acá estoy, ¿no? Me voy a hacer cargo, bueno, es mi, eso, es mi aporte también para la paz, ¿no? Ujú. Qué sé yo, enseñar. Cerremos con, cerremos con eso, con los círculos creativos en los que estás dándote de esa forma. ¿Qué son? ¿Y por qué los creaste? ¿Qué ocurre en ellos? Bueno, hace muchos años que doy clases y lo que yo daba eran talleres de composición de canciones que en un principio eran bastante técnicos, pero bueno, siempre se colaba algo, ¿no? Como otra información. Y últimamente, Un mantra. claro, mis talleres de composición ya se empezaron a transformar en una especie de como de abordaje terapéutico acerca de la creatividad Claro. y de nuestro rol y de todas las cosas del ego que aparecen cuando escribimos, ¿no?
y de realmente ver a la composición como una oportunidad para hacer un trabajo personal, un trabajo espiritual, ¿no? Y Ujú. entonces me di cuenta que había más por explorar y que en realidad podía hablarle a mucha más gente, no necesariamente personas que quieren escribir canciones, sino personas, porque todos tenemos la posibilidad de crear y digamos con humildad y con qué sé yo, con la conciencia de, bueno, yo tengo para ofrecer esto, ¿no? Quizás a alguien le sirva, vengo dando este otro taller que se llama Círculo Creativo, que en realidad es un espacio donde abro este tema, ¿no? Siento que logramos tocar puntos muy profundos, lindos, interesantes, y vienen personas a las que les interesa la música, personas que pintan, personas que cocinan, personas que... eh, Ujú. y bueno, me gusta mucho ese curso. Resuena mucho más con mi área de interés actual que yo Ujú. explicarte, Sí. bueno, una canción tiene una parte A, una parte B, ¿no? Eso está en internet. Sí, es cero técnico en realidad. O sea, yo lo hice contigo hace 3 semanas, es cero Claro, técnico y es precisamente un abordaje de lo creativo como uno, una práctica espiritual y también como una práctica terapéutica. O sea, como creando sanamos, como creando nos encontramos. Y nos encontramos, me encuentro conmigo, ¿cierto? Me encuentro, pero también me encuentro contigo. Nos encontramos individual y colectivamente y es súper poderoso, muy recomendado. gracias, qué lindo, qué lindo. Gracias. Loli, sé que te tienes que ir a que te revisen tu tendón de Aquiles, tu kriptonita. Eh, no, es el talón de Aquiles, es el tendón de Aquiles. Se llama también tendón de Sí. Aquiles. Es el talón y el tendón, Ah, ¿ok? sí, no, es el tendón, no, no, el talón. El Es el talón de talón de... Aquiles. Pero tú tienes es una cortada bueno, no importa, ahí. Te tienen que revisar. ¿Hay algo que no te haya preguntado o hay algo que quieras compartir antes de que cerremos? No, me encantó esta charla y me encanta que exista este espacio y me va a encantar escuchar este podcast, a ver a quién más entrevistás y por dónde vas. Y celebro mucho que lo estés haciendo. Esta es tu expresión, es parte de tu expresión y gracias por darla al mundo y por invitarme a ser Gra- parte. Gracias a ti por ser la primera. Aquí está cayendo un diluvio justo a tiempo. Loli, que te termine de ir súper bien, que te vaya bien en la gira, que empieza pronto y por aquí, acompañándote, por aquí, apoyando de la forma que sea. Te admiro mucho y te agradezco mucho Gracias. que hayas estado acá. Gracias, Jos.